Muy bien, bienvenidos todos a este espacio. Por acá le habla Emilio Benuti, autor del libro El arte de la excelencia. Este libro ha sido una obra que ha surgido después de muchos años de estudios en el arte de lo que es el crecimiento y el área de desarrollo personal. Una de las cosas que quisiera compartir con ustedes hoy es un poco la experiencia, cómo surgió esto, mencionar cómo comenzó esta escritura del libro y hablar de la importancia de lo que es ese balance entre lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Al principio, la escritura del libro surgió como una idea para comenzar a conversar sobre la importancia de mantener este balance, este equilibrio entre cada una de estas entidades y precisamente cómo esta conformación de esta trilogía pudiese ayudar a una persona a mantenerse en balance en su vida personal, en su vida familiar. Y cuando comencé a escribir entonces la obra, acompañado en este caso de la mentoría de Rosángela Rodríguez, ella inmediatamente se dio cuenta de que era suficiente información no solo para un libro, sino para una trilogía completa. Estamos hablando de que la obra era tan extensa que ella me dijo, mira, mejor vamos a ir atacando esto por partes. Y así es como surge esta trilogía que le hemos llamado El arte de la excelencia. Un poco para que entendamos el contexto, vamos a hablar de manera dinámica esta actividad que estamos haciendo hoy, lo que sería esta clase magistral. Quisiera que toquemos un poco los aspectos sobre el libro, algunos, digamos, tópicos de mucho valor personal, de cómo crecer en tu vida personal y cómo colaborar e impactar tu entorno desde el punto de vista familiar o social. Entonces, aquí es donde surge esta trilogía sobre el arte de la excelencia. Empezamos a trabajar ese primer libro donde yo abordo el tema del equilibrio precisamente del cuerpo, mente y espíritu, que es la fundación, digamos, es el cimiento de todo lo que es el estudio de este aspecto que yo he llamado la excelencia. Luego, como una evolución, surge este segundo libro que trata sobre cómo formar relaciones provechosas y familias de alto impacto. Y finalmente, entonces, en el tercer libro, me voy a un escalón superior, que es descubrir tu propósito de vida y cómo puedes hacer una contribución a la sociedad. Por cierto, todo este material está disponible en Amazon. Estos libros están publicados allí en Amazon, lo van a poder disponer. Y la información que estamos compartiendo hoy también está disponible en mi página web, emiliobenuti.com. Quiero contarles un poco también la historia que tiene que ver con una palabra importante que la hemos mencionado ya varias veces, que forma parte de toda esta saga, que se trata de la palabra excelencia. La palabra excelencia básicamente, digamos de una forma sencilla, es una palabra que se conoce como un portmanteau. ¿Qué significa un portmanteau? Esto es un vocablo que significa que una palabra se conforma de dos palabras diferentes, de dos palabras que al final surge este nuevo concepto. Yo estaba buscando precisamente una forma de expresar esa actitud de una persona que es capaz de enfrentar desafíos, problemas, retos y que en ese interín aprende y cuando aprende crece. Pero no solo crece, sino que crece con excelencia, es decir, con esa actitud, con esa fortaleza de crecer de una forma sabia y poder absorber todo este conocimiento. Así nace entonces este concepto de la palabra excelencia y yo voy desarrollando todo esto en un marco conceptual que lo voy a compartir hoy con ustedes. Quiero precisamente dedicarle a esto unos minutos y luego estoy seguro que esto nos va a ayudar a comprender un poco más el tema. Vamos ahora a ver qué es la excelencia. La excelencia como tal, yo la he definido como una actitud mental positiva y proactiva que combina precisamente el crecimiento personal constante con la excelencia. Es la voluntad firme de alcanzar nuestro máximo potencial mediante un desarrollo equilibrado de precisamente esas tres dimensiones, la física, la mental y la espiritual. Me gusta mucho aclarar que es un concepto holístico, un concepto integral, porque al final la excelencia define a una persona que se prepara para alcanzar niveles superiores, tanto para capacitarse como para impactar positivamente a su familia, a su entorno y a su comunidad. Entonces, con eso en mente, vamos a ver cuáles serían los beneficios de la excelencia. En primer lugar, brinda la capacidad de ver oportunidades en los desafíos y obstáculos. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que vemos en la vida que nos suele suceder que hay personas que se
se quedan como paralizadas ante los obstáculos. Cuando se les presenta una situación no saben qué hacer. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a abrir ese span, esa visión de que cada oportunidad, cada desafío se va a convertir en una oportunidad de ahora en adelante. También te permite afrontar los retos con inteligencia, tenacidad y esperanza. Fortalece también el carácter y acumula sabiduría con cada experiencia. Esta persona excelente irradia una energía positiva que al final inspira a otros a superarse. Y yo creo que aquí está el valor más interesante de todo esto, lo que es la excelencia. Facilita también encontrar y vivir ese propósito de vida para una persona. Teniendo esto en mente, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a ver cómo lograr ese crecimiento excelente. En primer lugar, creo que una persona debe hacerse consciente de la necesidad de ese equilibrio completo de lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu, porque de allí parte todo. Luego esta persona desarrolla un poder interior que permite no controlarlo todo, sino cambiar la perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces digamos, encerramos dentro de un problema y no vemos más allá de esa situación y queremos como que tratar de controlar, bajo nuestra sabiduría propia, poder hacer que todo esté bajo control y no lo vas a poder hacer, pero entonces yo te invito a que hagas un cambio de perspectiva. Este cambio de perspectiva es lo que te va a permitir empezar a entender y a ver las cosas de manera distinta. Asumir que cada problema entonces es una oportunidad de aprendizaje, por supuesto es de gran valor, y expandir la mentalidad para ver más allá de los obstáculos aparentes. ¿Por qué digo lo de los obstáculos aparentes? Porque muchas veces los obstáculos no son tan grandes como parecen. Eso suele suceder, las personas se hunden, como dicen, se ahogan en un vaso de agua. Si tú te pones a analizar el problema, hay soluciones que las puedes hacer, si no de manera rápida, por lo menos atacándola de diversos puntos de vista, vas a poder solventarla. Entonces, ¿cómo lograr también ese crecimiento? Entender ese crecimiento excelente, entendiendo que somos parte de un colectivo, que podemos mejorar nuestras relaciones cada día. Y me refiero a esto no solamente a nivel personal con tu familia, con tu esposa, con tu cónyuge, también con los compañeros de trabajo, con las personas con las cuales tú haces equipo. Y de así nosotros vamos a ir subiendo de escalón en este tema de la excelencia. Confiar en que nuestras acciones positivas sobre los demás serán una fuente inagotable de beneficio interior. Y aquí es donde vamos a ver la importancia de fortalecer nuestras relaciones. Concientizar también que nuestra contribución a la sociedad será un legado que dejará un mundo mejor. Me parece fantástico cuando nosotros vemos esto desde la perspectiva de que estoy dejando un legado. Ahora, ¿cuál es la importancia de la actitud excelente? A mí me parece interesante cuando nosotros destacamos aquí que una actitud excelente es vital porque nos permite superar los retos, influir positivamente sobre otras personas, derramar sabiduría, encontrar nuestro propósito y llevar a cabo nuestra visión. ¿Cómo? De una manera excelente. Entonces, allí radica la fortaleza del concepto de la excelencia y de que nosotros lo hagamos nuestro y podamos desarrollarlo de una manera diaria, rutinaria, que se haga un hábito, que nosotros podamos llegar y llevar esto cada vez a un nivel superior. Ahora bien, ¿cuáles son los primeros pasos que una persona debería tener para ser excelente o para tener una actitud excelente? Yo lo pongo aquí en 6 pasos: practicar la autoconciencia y el autoconocimiento. Todo comienza por hacerse un autodiagnóstico. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque forma parte también de este libro que se llama El arte de la excelencia, o logrando ese balance, ese equilibrio interior entre lo que es cuerpo, mente y espíritu. Luego, cultivar la gratitud y una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder cada día buscar la forma de las cosas más pequeñas empezar a crecer. Establecer metas desafiantes, pero que sean alcanzables, porque muchas veces nos ahogamos y ponemos cosas que están mucho más allá de lo que podemos hacer. Nutrirse de conocimiento y experiencia, obviamente, sobre todo fundamental hoy en día, que estamos creciendo desde el punto de vista de lo que es el conocimiento cada día, y también, que es importante, buscar relaciones que aporten al desarrollo integral. Aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque es importante definir tu propósito de vida. Ese propósito de vida que te dice, que te mueve de la cama en la mañana, de ese propósito de vida que te hace vivir y te hace suspirar por un propósito, por esa esperanza. Yo quiero esto en mi vida, quiero lograr esto y para esto nací. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a fortalecernos profundamente. Luego,
no solamente basta con esto es lo que quiero hacer, también quiero saber hasta dónde quiero llegar y por eso yo hablo de crear tu visión para tener claro ese rumbo y mantenerte enfocado. Obviamente, mantenerse enfocado significa que yo tenga la capacidad para saber en qué momento me estoy desviando para retomar el control de mi vida. Bien, ahora que hemos completado esta parte de lo que es el concepto de la excelencia como un marco conceptual, yo quisiera que viéramos esto que es importante. El bienestar personal es inseparable del bienestar colectivo. Si nosotros entonces vemos esto no solamente como una persona aislada, sino que también nosotros formamos parte de una sociedad, de una familia, de una cultura determinada, vamos a empezar a fortalecer todos estos aspectos. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el libro del arte de la excelencia, que ya vamos a ver un poco en la perspectiva de cómo aplicar esto en el día a día, una de las cosas que quiero que entendamos es que el aporte más valioso o más innovador tal vez que tienen estos tres libros es que tienen un enfoque transversal. Conectará la esencia de lo que somos, quiénes somos y nos va a permitir sentar las bases para la construcción de una vida plena y una vida que sea rica y significativa, en relaciones significativas, poderosas. Y por eso yo hablo de relaciones provechosas y familias que tengan alto impacto. Entonces tengamos claro y que sea enfático el mensaje, el bienestar personal es inseparable del bienestar colectivo. Ahora bien, yo como parte del libro, en cada uno de ellos, en particular el libro 1, aplico una herramienta o preparé una herramienta que nos va a permitir evaluar en qué situación o en qué nivel yo me encuentro actualmente. Es decir, yo puedo medir esas brechas y en función de esas brechas yo voy a poder saber qué cosas debo mejorar en mis aspectos de vida para entonces empezar a mejorar cada día un poquito más y dirigirme hacia ese aspecto en lo físico, en lo mental y por supuesto en lo espiritual. En función de esto, todos nosotros vamos a poder hacer un plan de trabajo para nuestra vida, cosas que yo quisiera lograr y en ese momento nosotros vamos a poder incluso hacer un monitoreo, un seguimiento a cómo vamos. Ahora bien, en mi experiencia personal, y esto lo quiero compartir acá con la audiencia, he visto personas que se esfuerzan mucho por mantener un estado físico determinado, ¿no? Es decir, una apariencia externa perfecta. Tú ves las personas, entonces se van al gimnasio, se cuidan mucho con las dietas, las comidas, toman complementos vitamínicos. Todo aparentemente perfecto, pero la verdad es que sus vidas son un desastre. No tienen amigos o sencillamente viven vidas tormentosas. Por eso es que no nos podemos, digamos que, enfocar solamente en uno de los tres aspectos. Tenemos que hacer que esto sea de alguna forma integral. Yo he conocido personas que en algunos casos caen en depresión, hasta tienen problemas de vicios, alcohol, drogas. ¿Y por qué? Porque simplemente pierden el foco de su vida. Por eso es que yo les pido acá que nos focalicemos en la importancia de que este desarrollo tiene que ser integral. Veamos esta gráfica precisamente, donde yo puedo destacar cuerpo, mente y espíritu, y donde tengamos una intersección en el centro, que es ese yo, esa persona que de manera equilibrada entiende, tiene la conciencia de que es un ser triuno que posee cuerpo, mente y espíritu, y que por naturaleza nuestra conformación de estas tres entidades tiene que reconocerse y fortalecerse. En ese momento en que yo como persona, como individuo me doy cuenta, entiendo que soy cuerpo, mente y espíritu, en ese momento yo voy a poder trabajar. Y aquí comienza ese viaje maravilloso de la vida, donde yo empiezo a entender quién soy y cuando hablo de quién soy, quisiera ahora compartir con ustedes este aspecto interesante que tiene que ver con mi identidad. Mi identidad también forma parte de esa persona que nosotros estamos buscando cuando yo empiezo a hacerme esa pregunta eterna, ¿verdad? El quién soy. ¿Qué me define como persona? ¿Cuáles son mis características más importantes como individuo? ¿Cuáles son mis valores y principios? Esos que me enseñaron en la casa y que aplico todos los días. ¿Cuáles son las cosas o qué cosas me apasionan? ¿Y cuáles son esas cosas que me hacen único? ¿Cuáles son esas cosas que a ti en particular te hacen único y que no te pareces a nadie? En función de eso yo puedo definir cuál es mi identidad. Ahora quisiera que habláramos de otro elemento bien poderoso. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué yo estoy aquí? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Y aquí es donde yo empiezo a definir cuál es mi propósito en este mundo. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué impacto quiero tener? ¿Cómo puedo contribuir con la sociedad? Porque no me puedo quedar yo solamente con todas esas bendiciones.
Eso es lo que yo he llamado el camino de la vida. Cuando tengo clara mi identidad y mi propósito, entonces yo soy capaz de definir cuál es el camino de la vida. Y si lo hago con ese camino de excelencia, pues mucho mejor. Vamos a trabajar cada uno de estos aspectos y esto nos va a permitir entonces focalizarnos en cada uno de ellos. Yo quisiera en primer lugar que habláramos, por ejemplo, de la importancia del cuidado físico para el beneficio integral, para el bienestar integral de la persona. Si nosotros observamos claramente, esto es un proceso que se inicia, como yo dije antes, por estar consciente, una autoconciencia de mi situación. Revisar bien cuál es mi condición física actual. Tengo que controlar mi peso porque siempre se ha dicho, yo no puedo controlar lo que no puedo medir. Entonces yo te invito a que empieces por allí, crear esos pequeños hábitos donde tú te mides en la mañana, donde tú empiezas a medir tus hábitos de consumo alimenticio, qué cosas estoy comiendo, cuáles cosas me afectan, cuáles no, cuáles me caen mal, cuáles precisamente me están afectando. Luego, no menos importante es entender cómo funciona nuestra mente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Todos estos aspectos los vamos a tocar en el libro y a mí me parece importante traerlos hoy para que empecemos a descubrir cuáles de estos aspectos debo mejorar yo para poder tener ese balance perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para mantener nuestras relaciones de manera sana. Necesitamos hacer ese viaje de autodescubrimiento interno. Cuando yo empiezo a hacer ese viaje de autodescubrimiento interno, logro hacer un aprendizaje continuo y empiezo a realmente hacer un cuidado consciente de mi mente. Esto nos permite abrir una puerta a un bienestar mucho más profundo, una vida más plena, más consciente, reducir los riesgos de caer precisamente en desgracia, eso que yo comentaba al principio, y es de suma importancia porque no solo nos puede afectar a nosotros, sino también a nuestro entorno. Vamos a ver un poquitito más esto en detalle, porque resulta que si nosotros vemos esta gráfica que me parece básicamente lo que engloba todo lo que hemos hablado hasta ahora, cuando yo logro ese balance entre espíritu, mente y cuerpo, es cuando nosotros empezamos a ver los resultados. Recuerda que cuidar tu mente es un proceso continuo y personal, como lo vimos antes, y yo en particular te recomiendo que practiques, que hagas diversas pruebas, porque al final una de las cosas que nosotros a veces nos sucede es que nos quedamos como que en una sola técnica o a lo mejor no conocimos ninguna de ellas. Yo lo que sí en este momento te invito, y esta es una guía práctica que he preparado, que cómo puedes tú cuidar tu mente. Bueno, yo te invito a que hagas esa rutina diaria, que lo crees como una especie de hábito. Practica lo que se llama la atención plena. ¿Qué significa la atención plena? Que tú hagas una revisión interna mental, que tú hagas esa visualización de cada parte de tu cuerpo, que tú puedas revisar, sentir los latidos de tu corazón, la respiración, tener el control y escuchar tu voz interior. Eso te va a permitir precisamente tener una atención plena. Muchas personas lo conocen como mindfulness. Luego también yo te invito a alimentar tu mente con pensamientos positivos. Esto es una cosa que te va a fortalecer muchísimo en la medida que tú tengas esos pensamientos positivos cada día y te vayas autoalimentando y dándote un feedback, una retroalimentación a ti mismo. Nunca está de más y siempre lo digo, las cosas están conectadas, por lo tanto, cuida tu cuerpo. Cuando yo cuido tu cuerpo, cuidas tu cuerpo, también cuidas tu mente. Yo hablo mucho de ese adagio de mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Te invito a cultivar relaciones saludables. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede que nos empezamos a rodear de personas que no son adecuadas, que traen cierta toxicidad a tu vida y que crean un ambiente que no te favorece. Te invito entonces a que selecciones bien cuáles son esas relaciones que son saludables y que contribuyen, que te edifican. Encuentra tiempo para la creatividad. En este momento yo creo que es importante que nosotros entendamos, sí, es bueno tener pasatiempos, pero que sean pasatiempos en los cuales tú también te estás educando y que tú ayudes a otras personas. Lee, conviértelo en un hábito. Eso es algo que yo creo que es importante, que nosotros muchas veces perdemos de vista. Practica la autorreflexión al final del día, o sea, revísate. ¿Cómo fue el día? ¿Cómo me fue? ¿Qué cosas fallé? ¿Qué cosas aprendí? Y al final de esta forma vamos a ir haciendo ese dossier de aprendizaje personal. Y por último, yo te invito a establecer metas pequeñas y esto va a ayudar para que mejores tu inteligencia emocional. Yo creo que es importante que veamos esto como que tu mente es uno de tus activos más valiosos. Cuídalos con amor y con mucha atención. Y yo creo que también es importante experimentar con diversas prácticas y encontrar cuál es la que mejor se adapta a ti. Yo he visto personas que a veces, digamos,
se pegan con una sola técnica, pero que realmente no es necesario que así sea. Tú puedes empezar a identificar con cuáles te sientes más favorecido, con cuáles te sientes más, no solamente cómodo también. Ahora, descuidar el espíritu también trae serias consecuencias. ¿Qué pasa con el espíritu? Vamos a ver un poco, porque muchas veces hay gente que se focaliza cuerpo, mente, pero no se da cuenta que hay algo superior a ti. Y ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que también entender que el ser humano es una trinidad. Es compleja, es desafiante, pero profundamente gratificante. En el momento que tú empiezas a entender esto, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Si yo puedo definir, entender, ¿cuáles de esas partes tengo que mejorar? Obviamente, yo voy a empezar a lograr ese movimiento perfecto. Yo me gusta representar esto en este grafiquito que es como una balanza, ¿no? Un poco cuál es el propósito de mi vida y quién soy. Y esto me va a permitir a mí empezar a definir hacia dónde me estoy inclinando más, pero si yo logro definir y enfocarme, yo voy a poder lograr saber hacia dónde voy, cómo lo voy a lograr, qué barreras debo eliminar. Y hablando de barreras, precisamente, yo quiero compartir con ustedes algo que yo he llamado el camino de la excelencia en este libro. Una de las cosas que yo quisiera que definamos es cuáles son tus obstáculos. Y esos obstáculos los vamos a ver aquí en esta gráfica. La falta de conciencia, muchas veces la gente precisamente le sucede eso, que viven la vida como muy acelerada y eso forma parte de este segundo obstáculo, ese ritmo de vida acelerado donde no terminamos de entender o de completar algo y no nos paramos a celebrarlo. Y es una de las cosas que yo creo y lo reflejo muy bien en el libro. Tenemos que aprender a celebrar las cosas cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo grande. A veces ni siquiera nos paramos a celebrar, seguimos adelante y no damos ni cuenta de lo que hemos logrado. Tenemos que establecer expectativas reales, porque muchas veces empezamos a definir cosas que son como sueños inalcanzables. Por eso es que yo digo que uno de los mayores obstáculos es crear expectativas que son irreales. El otro obstáculo que es muy frecuente son los pensamientos negativos. Muchas personas se quedan todos los días como que son recurrentes, ¿no? Y siempre tienen una respuesta mala para una buena pregunta. Y a mí me parece que eso es uno de los obstáculos más fuertes. Falta de conexión espiritual. Hay gente que vive la vida sin saber que hay algo más allá que tú y eso te fortalece. Está demostrado incluso científicamente, psicológicamente, socialmente se han hecho estudios donde las personas cuando empiezan a ver hacia su interior y empiezan a darse cuenta de que existe una conexión espiritual, entonces sus vidas cambian totalmente. El otro aspecto importante de lo que son los obstáculos es la resistencia al cambio. Yo los invito a ustedes que evalúen y cada vez que te presente algo, pues evalúa bien si ese cambio te favorece o no, pero realmente no seas de las personas que se quieren quedar siempre en el mismo lugar. Yo soy un amante del cambio, a mí me encanta siempre flexibilizar y dinamizar mi vida siempre para que me lleve a un nivel superior. ¿Por qué? Porque en la medida que tú seas capaz de hacer una revisión de cuáles son las opciones y cuál de ellas te llevan a un nivel superior, y precisamente esa es la búsqueda de la excelencia en tu vida, esa capacidad para lograr ver que este cambio te favorece, no te quedes estancado. La presión social también afecta mucho. Muchas veces los obstáculos dicen el qué dirán, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué dirá la gente si yo hago esto o hago aquello? Yo pienso que aquí es importante que nosotros definamos otra cosa y está del otro lado, en este camino de la excelencia. Si yo empiezo a mirar esto como cuáles serían entonces los remedios a esos obstáculos. Yo lo pongo aquí también definido en siete valores importantes. Uno, reflexiona y medita. El otro, prioriza tu salud. A veces entonces estamos tan afanados por trabajar, por hacer dinero o por hacer ciertas cosas que te hacen sentir bien, sí, pero ¿y tu salud qué? Tu salud también es importante porque en este cuerpo en el cual nosotros estamos viviendo. Valórate por quién eres. Y esto a mí me parece que muchas veces la persona se subestima y es donde a veces fracasamos, ¿no? Porque empezamos incluso con el síndrome del impostor, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Y tú tienes todo el potencial. Practica la gratitud y el diálogo positivo. Todos los días tú estás hablando contigo mismo. De hecho, tú eres la persona con la que más hablas todos los días. Entonces yo te invito a que vayas buscando la forma de crear esto como un hábito de todos los días. Conversa contigo, retroaliméntate positivamente. Practica la gratitud todos los días. Dale gracias a Dios por todas esas bendiciones que están en tu vida. Nutre tu espíritu, precisamente. Esto forma parte de todos estos elementos de aprender, de que nosotros tenemos que crecer también espiritualmente.
visualiza los beneficios de las cosas que estás haciendo, porque muchas veces nosotros esas barreras no las entendemos, pero esas barreras son las que te van a permitir poder surgir. Y por último, vive según tus valores. O sea, ahora vamos a ver esto comparado con lo que habíamos visto antes. Precisamente cuando tú tienes una presión social, tú simplemente no le hagas caso a lo que la gente está diciendo. Vive según tus valores, según los principios que a ti te enseñaron. Y esto es lo que yo he llamado el camino de la excelencia. Cuando vemos los obstáculos para precisamente impactar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, yo creo que siempre vamos a poder encontrar herramientas. Aquí yo les he puesto algunas y creo que te pueden ayudar muchísimo. Ahora bien, hay mucho más de lo que estamos hablando aquí, hay muchísimo más información en mi libro El arte de la excelencia 1, que tiene que ver con cómo lograr ese equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo te quisiera pedir que recuerdes que la excelencia no es una simple palabra, es un enfoque holístico. Es decir, cuando tú empieces a ver tu vida como algo integral, donde esa persona tiene esa capacidad de fortalecerse primero ella misma, es decir, cuando yo reconozco y tengo la autoconciencia, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo estoy bien espiritualmente, yo estoy bien emocionalmente, yo estoy bien desde el punto de vista físico. Entonces yo estoy iniciando ese camino de crecencia, ese camino de crecer con excelencia. Ese camino te lleva entonces a tener mejores relaciones familiares, relaciones con tu entorno. Y eso es lo que a mí me gusta más de este enfoque que nosotros hemos definido sobre la excelencia. ¿Por qué? Porque es una evolución continua que te va a impactar a tu entorno y allí es donde entonces llegamos al culmen de este crecimiento de la excelencia. Tú no solamente afectas positivamente tu entorno, sino que afectas también a tu comunidad y por ende la sociedad también se ve favorecida. Entonces la excelencia precisamente define a una persona que se prepara para alcanzar esos niveles superiores, se capacita para impactar positivamente familia, entorno y sociedad. Bien, yo quisiera entonces ahora compartir también contigo esta gráfica sobre el camino a la excelencia. También quisiera, en la medida que creas conveniente, colocar tus comentarios. Si tienes algunas preguntas, puedes colocarlo abajo en los comentarios cuando veas este video. Y yo te invito a que también veas este diagrama que he creado, un diagrama de flujo donde yo puedo empezar a definir la felicidad en tu vida. Y la felicidad yo siempre digo que es una decisión. Yo también digo que la excelencia es una decisión. Entonces cuando nosotros vemos este enfoque decimos, yo decido ser excelente. Y si yo decido crecer excelente, entonces yo me muevo al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Compromiso continuo con mi crecimiento personal. Por eso decía al principio, es un movimiento continuo, es un crecimiento continuo, donde yo me comprometo conmigo mismo y cada día hago ese desarrollo de mi inteligencia emocional, mis relaciones con las personas con las cuales yo me reúno, las relaciones que tengo en mi entorno laboral, con mi equipo de trabajo, con las personas que hago negocio y al final voy impactando a la sociedad. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es descubrir precisamente el propósito que tengo en mi vida y me enfoco con esa visión. Cuando yo empiezo a moverme en esa dirección clara, definida, es cuando yo puedo empezar a moverme y lograr mi felicidad y realización personal, que es la última parte de lo que yo estoy mencionando acá. Encontrar compañeros de viaje que me edifiquen. ¿Por qué? Porque siempre las relaciones con las cuales tú estás estableciendo el vínculo te van a permitir o hundirte o crecer. Entonces define bien, encuentra bien esas personas que comparten tus mismos propósitos, tus mismas visiones, tus mismos valores y de esa forma te vas a mover de una manera excelente. Bueno, yo quisiera ahora darte las gracias y por favor si tienes comentarios que me los dejes acá. Te invito a leer esta obra maravillosa que tiene que ver con ese crecimiento continuo donde tú pudieras lograr ese equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Y espérate porque hay más. Luego vamos a ver el arte de la excelencia 2. Vamos a poder hablar sobre ese crecimiento a nivel de las relaciones, ese crecimiento donde yo impacto positivamente a los demás. Y por último, vamos a ver en ese libro número 3 de la saga, de esta trilogía del arte de la excelencia, vamos a hablar cuál es tu propósito de vida, cómo puedo yo contribuir a la sociedad. Muchísimas gracias y nos vemos en el camino de la excelencia. Muchas gracias.